Bueno, la idea es continuar las clases por acá, por este medio, por motivos de público conocimiento. Así que la idea es continuar con la clase, con los temas de la última clase que habíamos visto, que es básicamente condicional. Habíamos quedado en lo que era un condicional. Vamos a recordar un poco la tabla de verdad del condicional. Esto es P, entonces Q. Aquí P se llama antecedente y Q era lo que llamamos el consecuente. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos decía la tabla de verdad para el condicional? Nos decía lo siguiente. Poníamos P, Q, P entonces Q, y para el P teníamos las posibilidades de verdad, verdad, falso, falso, para el Q, verdad, falso, verdad, falso. Y el condicional decía que verdadero entonces verdadero es verdadero, verdadero entonces falso es falso, falso entonces verdadero es verdadero y falso entonces falso es verdadero. ¿Sí? Lo que sí habíamos visto es algunas propiedades que tiene el condicional. ¿Sí? Vimos que el condicional P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q. ¿Sí? Y vamos a usar una notación para decir cuándo dos proposiciones son lógicamente equivalentes, que yo me olvidé de hacerlo cuando definimos proposiciones lógicamente equivalentes. Así que, observación, decimos, o si dos proposiciones P y Q son lógicamente equivalentes, escribiremos P equivalente a Q de esta forma. ¿Sí? Bueno, también vimos que el condicional tiene condicionales asociados. ¿Sí? ¿Cuáles eran los condicionales asociados? Bueno, uno de los condicionales asociados era el recíproco. El recíproco nos decía Q, entonces P. También otro de los condicionales asociados era el contrario. El contrario nos decía no P, entonces no Q. ¿Sí? Y otro de los condicionales asociados que tiene el condicional es el contrarrecíproco. Este nos decía no Q, entonces no P. ¿Sí? Y vimos, mediante un ejemplo, que el condicional asociado recíproco y el condicional asociado contrarrecíproco en general no es lógicamente equivalente al condicional P entonces Q, pero el contrarrecíproco sí es lógicamente equivalente al condicional P entonces Q, y eso lo probamos. O sea que también vimos, según esta nueva notación de proposiciones lógicamente equivalentes que pusimos acá, que el condicional P entonces Q es lógicamente equivalente al contrarrecíproco no Q, entonces no P. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que también se puede ver es que el condicional, se puede ver que el condicional, digamos así, recíproco Q, entonces P, es lógicamente equivalente a no P, entonces no Q. Esto queda como ejercicio, pero
se puede ver esa equivalencia usando las tablas de la verdad, que es la forma que tenemos hasta ahora de probar que dos proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que, así como el condicional P, entonces Q es lógicamente equivalente al contrarrecíproco, en general el condicional P, entonces Q no es equivalente al contrario, ni es lógicamente equivalente al recíproco. Y de hecho, el ejemplo que vimos en la última clase muestra exactamente eso. Por lo tanto, vamos a notar que, en general, P, entonces Q, no es lógicamente equivalente a Q, entonces P, y también P, entonces Q, no es en general lógicamente equivalente al contrario P, no P, entonces no Q. ¿Sí? Bien. Bueno, uno de los temas que nos va a interesar particularmente es el de condición necesaria y condición suficiente. Y el concepto de condición necesaria y condición suficiente está fuertemente relacionado a lo que es el condicional. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a empezar a ver de qué se trata esto de condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a analizar la tabla de verdad del condicional. ¿Sí? La tabla de verdad del condicional nos dice exactamente esto que está acá. Y lo que nos va a interesar a observar es particularmente cuando el condicional es verdadero. Es decir, fíjense que si P entonces Q es verdadero y además P es verdadero, entonces se puede dar solamente una situación, es decir, la primera fila. ¿Sí? Condicional verdadero y antecedente verdadero solamente se puede dar en la primera fila. En ese caso, se cumple automáticamente que el consecuente es verdadero. Es decir, en este caso, Q es verdadero. Es decir, cuando el condicional es verdadero y el antecedente es verdadero, es suficiente para afirmar que el consecuente también es verdadero. Por eso en ese caso se va a decir que Q, es decir, el consecuente, es condición necesaria para el antecedente P. Ahora, veamos qué pasa si el condicional P entonces Q es verdadero y esta vez se cumple que el consecuente es verdadero. Bueno, si el condicional P entonces Q es verdadero y el consecuente es verdadero, solamente se pueden dar dos posibilidades, la primera fila y la tercera fila. Es decir, condicional verdadero y consecuente verdadero. Pero cuando el condicional es verdadero y el consecuente es verdadero, hay dos posibilidades esta vez para el antecedente P. El antecedente P puede ser o verdadero o falso. Pero para que el antecedente P sea verdadero, es necesario que el consecuente Q también sea verdadero. ¿Se entiende? Es decir, condicional verdadero, consecuente verdadero, hay dos posibilidades para la veracidad del antecedente P. Pero es necesario que el consecuente Q sea verdadero para que el antecedente sea verdadero. Así que en este caso decimos que el consecuente Q es condición necesaria para el antecedente P. ¿Sí? Vamos a completar lo que pusimos acá. Si el condicional es verdadero y el consecuente es verdadero, el antecedente P puede tener dos valores de verdad. Verdad o falso. ¿Sí? Pero es necesario que el consecuente Q sea verdadero para que el antecedente sea verdadero. ¿Está bien? Más o menos intuitivamente de esto se trata esto de condición necesaria y condición suficiente. Entonces vamos a definir formalmente de qué se trata esto de condición necesaria y condición suficiente. Si P y Q son proposiciones, y además el condicional P entonces Q es verdadero, decimos que P
es condición suficiente para Q, y además que Q es condición necesaria para P. ¿Sí? Bueno, esto de condición necesaria y suficiente no solamente va a ser importante a lo largo de esta materia, sino que va a ser importante en muchas de las materias que van a ver ustedes en sus carreras, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo de cómo funciona esto de condición necesaria y condición suficiente. Supongamos que yo le llamo P a la proposición que dice T es triángulo equilátero. ¿Sí? Y le vamos a llamar a Q la proposición que dice T es triángulo isósceles. ¿Sí? Entonces a mí me interesaría saber si P es condición suficiente para Q, o P es condición necesaria para Q, o si Q es condición necesaria o suficiente para P. ¿Sí? Entonces, para ver eso, para ver por ejemplo si P es condición suficiente para Q y Q necesaria para P, yo tendría que ver el valor de verdad de este condicional. Porque la definición me dice que para que P sea condición suficiente para Q y Q necesaria para P, este condicional debe ser verdadero. Entonces tendría que ver la veracidad o falsedad de este condicional. Bueno, como siempre, supongamos, digamos, P puede ser en principio verdadera o falsa. Si es falsa, automáticamente este condicional es verdadero por la tabla de verdad del condicional. ¿Sí? O sea, si P tiene el valor de verdad falso, entonces Q es verdadero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si P es verdadero? O sea, si T es un triángulo equilátero. Si T es un triángulo equilátero, tiene los tres lados iguales. Y en consecuencia, o mejor dicho en particular, tiene dos lados iguales. ¿Sí? Y eso de que tener dos lados iguales es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si P es verdadero, automáticamente Q es verdadero. O sea, si P es verdadero, también Q es verdadero. Por lo tanto, estaríamos en la situación verdadero, entonces verdadero, que me da condicional verdadero. Así, P, entonces Q, me da verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, en todos los casos que yo analizo, me termina dando este condicional siempre verdadero. Entonces, P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. Entonces, esto nos dice que este condicional siempre es verdadero, este análisis que hemos hecho acá. Por lo tanto, P es condición suficiente para Q y además Q es condición necesaria para P. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber al revés? Si yo quiero saber si Q es condición suficiente para P y P es condición necesaria para Q. Bueno, para eso debería plantear otra situación. Es decir, debería analizar ahora el caso Q, entonces P. Y debería ver si este nuevo condicional, que no es otra cosa que el recíproco de P entonces Q, es verdadero o no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Q es falso, de nuevo, el condicional es verdadero por la tabla de verdad del condicional. ¿Sí? Si Q tiene el valor de verdad falso, entonces P es verdadero. O sea, hasta ahí, por lo menos en este caso, Q sería condición suficiente para P y P condición necesaria para Q. Pero todavía eso no lo puedo afirmar porque simplemente este es un caso y tengo que analizar todos los casos. Entonces, ahora veamos qué pasa si Q es verdad. ¿Sí? Bueno, si Q es verdad, ¿qué me está diciendo esto?
que es verdad que tengo un triángulo que es isósceles, o sea, un triángulo que tiene dos lados iguales. Entonces yo tendría que ver qué pasa si puedo desprender la veracidad o falsedad de la proposición P. Si Q es un triángulo que tiene dos lados iguales, no puedo afirmar que es un triángulo que tiene los tres lados iguales, porque en principio son solamente dos los lados iguales. Entonces, si Q es verdadero, podría perfectamente ser P falso, y podría darse la falsedad de todo el condicional, ¿sí? Entonces, si Q es verdadero, puede pasar, o puede ser, que P es falso, ¿sí? Entonces, en esta situación tendría verdadero, entonces falso, me daría, según la tabla de la implicación, falso. O sea, en este caso, tendría que Q, entonces P, es falso. Entonces, ya con estos dos casos, basta para observar de que en general el condicional Q, entonces P, no va a ser verdadero. Y como en general el condicional Q, entonces P, no va a ser verdadero, no se puede afirmar que Q es condición suficiente para P y que P es condición necesaria para Q, ¿sí? Entonces, así en general, Q no es suficiente para P y P no es necesaria para Q. ¿Se entiende? Es decir, que de este ejemplo uno puede concluir de que para ver si una proposición es condición suficiente o necesaria para la otra, uno tiene que analizar las dos implicaciones, para un lado y para otro. Y para poder afirmar que una es suficiente para la otra y la otra es necesaria para la otra, tengo que tener la veracidad del condicional. En algunos casos eso lo voy a poder tener, como es este caso, y en algunos otros casos no, como es esta segunda situación. ¿Sí? Bien. Bueno, básicamente de esto se trata lo que es condición necesaria y condición suficiente. A lo que me gustaría volver ahora es a las tablas de la verdad, porque me quedó sin dar lo que es la tabla de verdad asociada a la diferencia simétrica, ¿sí? Entonces, vamos a volver a lo que es diferencia simétrica. Esto es P o, con la rayita acá abajo, Q, ¿sí? Digamos, antes de escribir la tabla de la verdad de la diferencia simétrica, vamos a ver intuitivamente de qué se trata esto. Básicamente lo que nos va a decir la diferencia simétrica es que para que la diferencia simétrica de dos proposiciones sea verdadera, tiene que darse la situación de que una sea verdadera y la otra falsa. No puede darse la situación de que las dos proposiciones, P y Q, tengan el mismo valor de verdad, porque cuando eso ocurre, la diferencia simétrica da falsa, ¿sí? Entonces, según eso, uno puede escribir la tabla de verdad de lo que es la diferencia simétrica, ¿sí? De nuevo, las posibilidades para P son verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Entonces, la diferencia simétrica entre P y Q, ¿qué nos va a decir según lo que acabamos de decir recién? Que se tiene que dar la situación para que sea verdadera en la que una sea verdadera pero la otra no, ¿sí? Entonces fíjense, en la segunda fila se da la situación de que P es verdadera y Q falsa, por lo tanto esa situación va a dar verdadera. La tercera fila me dice que una es falsa, es decir P, y la otra es verdadera, o sea se da una de una veracidad y la otra de otra veracidad, por así decir. Por lo tanto, esta también da verdadera. Pero el resto de los casos, es decir, la primera fila y la última fila, tienen las dos proposiciones el mismo valor de verdad. Por lo tanto, eso va a dar falso.
falso, falso. ¿Sí? Digamos, es por esto que también se dice que la diferencia simétrica es el O excluyente, ¿sí? Esto es el O excluyente. Excluyente porque excluye, para que sea verdadero la proposición, excluye el caso de que las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad, ¿sí? Veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto de la diferencia simétrica, ¿sí? Entonces déjenme poner de proposición P la que dice hoy viajo en avión. Y déjenme poner de proposición Q la que dice hoy viajo en colectivo. ¿Sí? Entonces a mí me interesaría ver cuál es el valor de verdad de P diferencia simétrica Q. ¿Sí? Entonces, fíjense, si se da la situación que P es verdadera, es decir, hoy viajo en avión, no puede darse la situación de que Q también sea verdadera, porque si no puedo estar viajando en los dos medios al mismo tiempo. Es decir, si P es verdadera, Q automáticamente es falso. Se cumple que Q es falso. ¿Sí? Y en esta situación, lo que va a pasar es que P diferencia simétrica Q me va a dar verdadero, porque estaría en la situación de la segunda fila, ¿sí? Es decir, esto me da verdadero. Ahora, ¿qué pasa si la otra es verdadera? Si Q me da, o la supongo verdadera, es decir, si es verdadero que hoy viajo en colectivo, no puede darse la situación de que sea verdadero que al mismo tiempo viajo en avión, ¿sí? Por lo tanto, automáticamente en esta nueva situación se cumple que P es falsa. Por lo tanto, la diferencia simétrica PQ me va a dar verdadero, ¿sí? Porque ahora estaría en la situación de la tercera fila, ¿sí? Ahora, si ocurre de que P es falsa, es decir, si no es cierto que viajo en avión, pueden darse situaciones distintas para la veracidad o falsedad de Q. Porque si hoy no viajo en avión, puede ser que sea cierto que viajo en avión, o puede ser que sea cierto que no viajo en avión. No está seguro, no está, digamos, determinada la veracidad de la proposición Q. Es decir, si P es falso, puede ocurrir que la proposición Q me dé verdadera o me dé falsa, ¿sí? Y en esta situación yo no puedo afirmar la veracidad de la diferencia simétrica P o Q, porque si Q es verdadera, voy a tener P diferencia simétrica Q verdadera, pero si Q es falsa, voy a tener P diferencia simétrica Q falsa. Es decir, así puede ocurrir que P diferencia simétrica Q me dé verdadero o me dé falso. ¿Sí? Bueno, básicamente de esto se trata la diferencia simétrica.